Probando. Y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas y a toditos y a todotas. En esta ocasión vamos a hablar sobre los componentes que tiene esta placa. Esto nos ayudará a reconocerlos al momento de verlos y estudiarlos. ¿Por qué no? Bien, comenzamos de este lado. Estos que se llaman cables. Estos están hechos de cobre, como ven. En este caso este es de muchas hebras. Esto nos ayuda a que sea más suave el cable y así lo podamos agarrar con mayor facilidad. Y ya que no tenemos tanta fuerza, los podemos doblar con facilidad, como ven, en lugar de un solo alambre como este, que es bastante duro. Estoy bromeando con eso, son cables solamente comunes y corrientes. Bueno, vamos a ver de este lado. Tenemos los componentes. Aquí vemos un fusible. Aquí dice su fusibilancia o su capacidad. Dice 5 amperios, 250 voltios. 5 amperios es lo máximo que puede soportar antes de fundirse su alambre que tiene adentro. Ahí ven, tiene un alambre pasando justo en el centro de él, que es el que soporta los 5 amperios. Ese normalmente se quema cuando hay una falla en estos componentes acá, sobre todo este que tengo aquí. Es el switch de la fuente o el conmutador. Aquí tenemos esto que se llama una resistencia PTC 4.5 ohms. Aquí vemos esto que se llama un puente rectificador de diodos. Aquí dentro de este componente tenemos 4 diodos como estos que tenemos aquí, como este que tenemos aquí. Tenemos 4 de estos dentro de esta cosa que es un puente rectificador. Ven que está sobre un disipador de calor. Está sobre ese disipador ya que llega a calentarse cuando está en pleno funcionamiento la fuente, cuando le exige corriente. Aquí vemos el más común de los componentes, que creo que ya algunos de ustedes lo conocen. Se llama capacitor electrolítico. Aquí vemos que dice 450 voltios a 470 microfaradios, que vaya que es de muy buena capacitancia y muy buen voltaje. Aquí vemos un circuito integrado. Es un integrado híbrido. Dentro de este encapsulado tenemos un switch o un transistor, que sería algo como esto que tenemos acá, pero es un diferente tipo de transistor o componente. Y también internamente de este componente tenemos algo así como esto que vemos aquí, que es un circuito integrado. Obviamente no es aquel, pero igual parecido a ese, lo podemos representar así. Dentro de ese integrado tenemos los dos componentes que ya dije, que hacen oscilar este transformador, que es bastante grande. Como ven, no había visto un transformador tan grande en un televisor. Aquí lo ven, está grandote, ven, casi como mi dedo. Creo que me puede servir para hacer una fuente, un inversor o algo así, pero de momento lo voy a dejar ahí, ya que si funciona la fuente después puedo ocupar ese alto voltaje. Bien, aquí tenemos este otro componente que se llama choque de radiofrecuencia, y tenemos este componente que se llama capacitor plástico, para ser más específico 220 nanos. Se ve que dice su capacitancia 220 nanos a 275 voltios. Este componente y este componente ayuda a que no entren ruidos o que salgan ruidos que genera este grandote que tenemos aquí. No ese clase de ruidos que ustedes piensan, como el que escuchamos de fondo,
No, ese tipo de ruidos no, es un ruido más bien electrónico que produce este drill grandote que tiene una bobina adentro, que cuando prende y apaga con unos, vamos a ponerle 450 voltios, ese ruido que genera cuando prende y apaga mediante el switch genera un ruido que puede molestar a tu cargador de celular, al router de Wi-Fi o a otras cosas sensibles, y estos componentes lo detienen. Bien, ya me extendí demasiado en eso, vamos a seguir de este lado. Aquí tenemos un capacitor azul, sí, es igual al que les acabo de decir, igual a este, igual a ese. Son capacitores, pero hacen diferentes funciones y tienen diferentes valores. En este caso este dice 200, ay, no veo bien sobre la cámara, 232 parece, 300 y algo. Este es un capacitor de acople entre el primario y el secundario para que funcione bien esta fuente y no haya interferencias entre etapas, tanto entradas como salidas. Aquí tenemos otro capacitor electrolytico, es de 220 micros a 160 voltios. Vemos otro capacitor de electrolítico. Aquí vemos una bobina, aquí vemos bobinas, muchas de ellas. Aquí tienen sus valores en su cuerpo, 601K, este dice 243, 224 son las inductancias. Aquí vemos estos capacitores rojos que más bien parecen chicles, ¿a poco no? Y también dice sus valores en el cuerpo. Este dice 724, que traducido al español son 720 nanofaradios, 400 voltios. Esto es mucho menos que un microfaradio. En este grandote de aquí cabrían unos, no sé, unos 1500 de estos juntos, solo que hacen cosas muy diferentes. En este caso está para aplanar frecuencias que generaba este transformador que está ausente. Se lo robaron de la placa, se lo arrancaron, se lo llevaron a vender. Y hacen cosas diferentes. Tenemos este otro componente que es igual, es un chicle, parecen chicles como ven. Este dice un diferente número, 632, 1600 voltios. Wow, eso es muchísimo. Eso es muchas veces el contacto de la pared de la casa. Dice 632, o sea 6.3 nanofaradios, que es muchísimo más pequeño que el que tenemos acá, que es de 470 micros, y este es de 6.3 nanos, o sea que es muchísimo inferior en capacitancia. Tenemos resistencias de alta potencia, estas que tienen colores, bandas de colores. Aquí vemos muchas de ellas, estas y estos, y aquí vemos más de alta potencia. Aquí vemos más resistencias, son resistencias porque tienen la función de resistir el paso de la corriente por su cuerpo. Cada banda de color representa un número y un valor en ohms. Y eso es para otro tema, se los voy a enseñar, claro que sí. Aquí tenemos esto que es parecido a un transistor, pero en su cuerpo ven que estos símbolos con flechas se llaman diodos. Aquí tiene dos símbolos, o sea que este componente tiene dos diodos internamente. También en la placa dice las flechas, como ven, es un diodo doble, dual. Es parecido a este componente que tengo acá, pero este es un transistor de potencia. Allí lo ven. De este lado tenemos más camaradas. Vamos a hablar rápidamente porque se me va el tiempo.
Ya me extendí demasiado. Aquí vemos muchas resistencias pequeñitas de 1/4 de watt. Esto que vemos aquí no son resistencias, más bien son bobinas. Cada banda igual indica su valor y se traducen por cada color, tienen un número, un valor y se suman últimamente y se hace una multiplicación, una división. Es un tema aparte. Aquí tenemos esto que es un circuito integrado JRC. Estos llamados capacitores igualmente son como este grandulón. Aquí vemos otro tipo de capacitores, bueno, más bien iguales a los chiclotes que estaban allá, pero estos son chicles más chiquitos, de menor o de otro sabor, vamos a decirlo así. Dice en su cuerpo 0.1 micros, 63 voltios. Ven que son de 63 voltios. Aquellos grandes decían más de 1000 voltios, 1600, wow. Y este grande decía 450. Como ven, cada componente tiene su valor y su función y su capacitancia y su valor. Aquí vemos más componentes. Resistencias pequeñitas, estas limitan el voltaje, la corriente más bien dicho. Aquí tenemos un sintonizador, que estos ya no se usan, de este tipo ya no. Este era para sintonizar televisión análoga y ya no existe ninguna transmisión, por lo menos aquí en México, donde yo vivo. Solo digital. Estos sintonizadores ya pasaron a la historia, ahora es puro digital, puros planos, puras pantallas planas. Aquí vemos las entradas de audio y video. Tenemos un transformador que hace lo mismo, es transformador amarillo, hace lo mismo que este grandulón, solo que en diferente potencia. Aquí vemos un transistor de potencia mediana. Aquí vemos un circuito integrado montado sobre su disipador o su radiador de calor. Los componentes que ven que están montados en disipadores de calor o esos aluminios, esos metales, son porque se calientan mucho, suelen calentarse mucho. Vean estos componentes que son diodos de alta frecuencia, están en disipadores, ya que se calientan cuando están funcionando en plena potencia. Este transistor igual de potencia, igual calienta. Aquí vemos otro que está montado en su disipador. Y aquí vemos otro que corresponde al amplificador de audio TDA 7297, que era el amplificador de audio, o es más bien, porque lo voy a reciclar para hacer funcionar unas bocinas. Como sé que es el amplificador, porque aquí dice unas letras, dice RL, o sea que es las bocinas izquierda y derecha que salen de este circuito integrado. Vean que tiene su disipador grande, ya que se lograba calentar. Aquí tenemos procesadores, estos que parecen 100 pies. Acá tenemos otro procesador de la televisión. Tenemos otro procesador. Aquí vemos muchos componentes de todos los colores y sabores: capacitor electrolítico, capacitor verde, capacitor azul, capacitor naranja, capacitor rojo. Estos pequeñines que parecen unas pulgas son transistores. Vemos otro por acá. Este que tenemos aquí, C2331, era el que activaba este relay, o sea, esta bobina, este interruptor electrónico. Aquí vemos, bueno, ya me he extendido algo de video, van 14 minutos. Y vemos integrado, ya vimos resistencias de muchos valores. Estas resistencias son
exactamente lo mismo, hacen la misma función que estas grandes que vemos ahí al fondo, verdes, y estas que tenemos aquí. Hacen la misma función, solo que en menor potencia, mucho menor potencia. Disculpen. Y creo que son los componentes más básicos que podemos hallar en una placa. Este, por cierto, es un transformador chopper, así se llama, o transformador trozador. Funciona con un tipo de señal especial que la manda el integrado que ya les acabo de mencionar. Aquí estaba otro componente llamado flyback, que era el que sacaba muy alta tensión de esta cosa, ya que las televisiones de antes funcionaban con muy alto voltaje y las de ahora no funcionan con alto voltaje, sino con señales, puras señales con bajo voltaje, así como la pantalla de un teléfono funciona con bajo voltaje y son de muy buena calidad. Pero me estoy extendiendo demasiado. Me les había olvidado mencionarles de este componente que vemos aquí, llamado cristal oscilador. No de ese tipo de cristal que están pensando, que es el que lleva unos pulsos, un reloj, digámoslo así. Lleva un control hacia este procesador que vemos aquí para que funcione de maravilla, para que funcione bien, que ponga el orden en la televisión. Aquí vemos estos otros que parecen lentejas, también son capacitores, solo que muy pequeñitos. Ahí dice 47 picos, que es bastantes miles, creo millones de veces más pequeños que este grandote que vimos anteriormente. Aquí vemos otro de ellos, dice, este se alcanza a ver, dice 18 megahertz, o sea, muy altísima frecuencia. Aparte de los 60 Hz, está muy lejos. 60 Hz me refiero a la frecuencia del contacto de las paredes que tenemos, o el tomacorrientes. Bien, ya me extendí demasiado, nos vamos a ver en un siguiente episodio. Bye, gracias por ver este video, comenten, suscríbanse, lo quieran, aquí estamos para respondérselos. Vámonos, bye, gracias, chao.